El pincel se congeló en el aire. Aldabela entrecerró los ojos y observó la débil grieta del fresco. El sol de la mañana que entraba por las altas ventanas de la villa de los Médicis iluminaba los descoloridos colores del siglo XV. Se arregló un mechón de pelo oscuro que se le había caído bajo el pañuelo y se apoyó en la pared. El antiguo yeso guardaba sus secretos. Bajo una capa de hollín y tiempo asomaban las figuras de ninfas danzantes. Aldabella pasó suavemente el dedo por la grieta, que era profunda, como la raíz de un viejo árbol. Aquí había más de una semana de trabajo por hacer. El teléfono vibró en el bolsillo de su mono. Tansillo. Tercera llamada perdida de la mañana. Nunca había llamado tan temprano. Sabía que su mujer estaba trabajando en los preciosos murales. Algo había cambiado en las últimas semanas. Algo esquivo, como esa grieta bajo la capa de pintura. «¡Señora Contarini!». Una voz procedente de la puerta la hizo estremecerse. En el umbral había una mujer alta, de unos 30 años, vestida con un impecable traje marfil. «Soy Cefirina Medici. Le pido disculpas por interrumpir su trabajo». Aldabela bajó del andamio, con cuidado de no ensuciar el traje blanco como la nieve de su interlocutora. Tenía las manos cubiertas de pequeñas manchas de pinturas y disolventes. Las escondió detrás de la espalda, pero Cefirina ya le tendía la palma para un apretón de manos. «No te preocupes por las manchas. Esta villa ha visto cosas peores en sus 500 años». La sonrisa de Cefirina parecía genuina, pero algo en sus ojos hablaba de fatiga. «¿Cómo va la restauración? Aquí hay una técnica interesante». Aldabella señaló el mural. «¿Ves ese tono de azul? Es lapislázuli, un pigmento muy caro para la época. Tus antepasados no escatimaban en la decoración de la villa». Cefirina pasó la mano por la pared, como intentando sentir la presencia de quienes habían vivido aquí siglos atrás. Ahora las cosas son diferentes. Cada factura de restauración es una pequeña batalla con el banco. Había amargura en su voz, que inmediatamente trató de ocultar tras una sonrisa social. «Pero no es de eso de lo que quería hablar. Vamos a dar una pequeña recepción el próximo viernes. Sería maravilloso que viniera con su marido. Es marchante de arte, ¿verdad?». Aldabella asintió, sintiendo una punzada en el interior. Tansillo no había mencionado la recepción. Siempre la había consultado sobre tales acontecimientos. «Me encantará conocerle en persona», continuó Cefirina. «Dicen que tiene un gusto impecable y contactos en todas las galerías de Venecia». «Sí, así es», intentó sonreír Aldabella. «Le daré la invitación». Cuando la anfitriona de la villa se marchó, volvió a su trabajo, pero las manos le temblaban ligeramente. Sería necesario hablar con Tansillo por la noche. Empezó a volver cada vez más tarde, faltando a las reuniones con los clientes. Se quedaba despierto hasta pasada medianoche en su despacho, ordenando algún papeleo. Hacía 15 días había encontrado en el bolsillo de su chaqueta una tarjeta de visita de un hotel de tierra firme. El sol se deslizaba lentamente por los antiguos frescos, resaltando cada vez más grietas. Aldabella ejecutó mecánicamente las acciones familiares: limpiar, arreglar, restaurar. Sus manos recordaban cada movimiento, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Al anochecer, al bajar los escalones de mármol de la villa, vio un Maserati negro en la puerta. Tansillo estaba apoyado en el capó, hablando por teléfono. Al ver a su mujer, se apresuró a poner fin a la conversación. «Pensé en conocerte», sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «¿Cómo va el trabajo?». «Lento». Aldabella subió al coche. «Nos han invitado a una recepción el próximo viernes, aquí en la villa». Tansillo se quedó quieto un momento antes de arrancar el motor. «¿La señora Medici muestra interés por el arte?». «Eso parece». Miró al frente. «Preguntaba por ti». «¿Sobre mí?». Su voz sonaba demasiado descuidada. «¿Y qué le dijiste?». «La verdad, que eres el mejor marchante de Venecia». Aldabella se volvió hacia su marido. «¿Por qué no me dijiste que ya la conocías?». Hubo una pausa. Al otro lado de la ventana flotaban villas y jardines, ahogándose en el crepúsculo primaveral. A lo lejos sonaban campanas. «Fue un contacto de negocios corriente», dijo por fin Tansillo. «Nada especial. ¿Como el Hotel del Continente?». Frenó bruscamente. Un coche que circulaba detrás de él tocó el claxon con indignación. «No lo hagamos». Sus dedos apretaron el volante. «Estás cansado.
Estoy cansado. Hablaremos en casa. Pero no hubo conversación en casa. Tansillo se encerró en su estudio y Aldabela permaneció largo rato junto a la ventana, mirando el agua oscura del canal. En el reflejo vio su piso, acogedor, amueblado con amor por el arte y por el otro. ¿O solo pensaba que era para el otro? Por la noche se despertó con el sonido de las teclas del portátil. Tansillo seguía trabajando. De puntillas hacia el estudio, Aldabella se asomó por la rendija de la puerta entreabierta. La pantalla del ordenador proyectaba una luz azulada sobre el rostro de su marido. Estaba estudiando unas fotografías de la villa de los Médicis. De vuelta al dormitorio, permaneció despierta durante largo rato. En la oscuridad, se veía el contorno de la fotografía de su boda en la pared. Era como un fresco, una hermosa fachada que ocultaba las grietas que había en su interior. Los papeles del divorcio yacían sobre la mesa de la veranda. El viento del canal agitaba las esquinas de las páginas. Aldabella se quedó mirando la firma de Tansillo, clara, segura, sin una sola vacilación. La misma que aparecía en su contrato de boda 7 años atrás. La camarera le puso delante un capuchino sin tocar. El café Florian de la Piazza San Marco se estaba llenando con los primeros turistas. Las palomas deambulaban entre las mesas pidiendo migas, una típica mañana veneciana. Solo que el mundo se había desvanecido como un viejo fresco. ¿Señora Contarini? Una voz familiar la hizo estremecerse. De pie junto a la mesa estaba Sefirina Medici. No esperaba encontrarla aquí a esta hora. Yo tampoco esperaba estar aquí. Aldabella cubrió los documentos con la palma de la mano, maquinalmente. «¡No lo escondas!». Sefirina se dejó caer en una silla cercana. «Ya sé lo que pone. Tansillo pidió el divorcio ayer». La taza tintineó contra el platillo. «¿Tú?» «Sí». Sefirina sacó una pitillera, encendió un fino cigarrillo. «Llevamos saliendo 3 meses. ¿No te lo ha dicho?». La Piazza San Marco nadaba ante sus ojos. 3 meses. Todas esas reuniones tardías, viajes de negocios, llamadas telefónicas, un hotel en tierra firme, tarjetas de visita en los bolsillos de su chaqueta, grietas en los murales de su vida matrimonial. «Claro que no», exhaló Sefirina un hilillo de humo. «Tansillo favorece. Soluciones elegantes, tanto en el arte como en la vida». «¿Por qué estás aquí?». Aldabella levantó los ojos hacia su interlocutora. «Para hacerle una advertencia. Esta noche, en una recepción en la Galería Grimani, anunciará nuestro compromiso». Las campanas de la Catedral de San Marcos comenzaron a tocar la hora. Las palomas volaron, asustadas por el repique. Aldabella las observó sobrevolar la plaza y recordó su primer encuentro con Tansillo, aquí en el Florian, cuando él había admirado sus conocimientos de pintura veneciana. «No vienes a la recepción», sonó como una afirmación, no como una pregunta. «No». Aldabella dobló los papeles en una carpeta. «Tengo trabajo en la villa». «Ah», Sefirina sonrió. «Hablando de la villa, me temo que vamos a tener que encontrar otro restaurador. No es nada personal, es solo... ya sabes». Aldabella se levantó. Sus piernas estaban mareadas, pero su espalda estaba recta. «Lo comprendo. La profesionalidad está fuera de lugar cuando hay conexiones personales de por medio». Cruzó la plaza, sintiendo la mirada de Sefirina a su espalda. Turistas con cámaras, vendedores de souvenirs, músicos a la salida del café. Todo se fundía en un caleidoscopio de colores. El taller estaba tranquilo y fresco. Aldabella se ponía mecánicamente el mono de trabajo cuando llamaron a la puerta. Tansillo estaba en el umbral, traje impecable, pelo perfecto, olor familiar a perfume. «Siento lo de antes», caminó de un pie a otro. «Quise decir antes, ¿pero estabas esperando el momento adecuado?». Empezó a colocar sus herramientas. «¿O estabas preparando una solución elegante?». «No seas así», se acercó más. «Ya sabes que nuestro matrimonio, últimamente...». «No te atrevas», le tembló la borla en la mano. «No te atrevas a fingir que los dos veníamos a esto, como si fuera una decisión mutua». Alda intentó cogerle la mano. «Todavía podemos ser amigos». Ella retrocedió. «¿Amigos? ¿Después de mentirme a la cara durante 3 meses? ¿Después de que decidieras humillarme con un anuncio público de compromiso? ¿Quién...». Su rostro cambió. «Ah, Sefirina, siempre le gustan los gestos dramáticos». «Fuera». Aldabella se apartó hacia la mesa de herramientas. «Vete de una vez».
Déjame al menos explicarte. ¿Qué exactamente? ¿Cómo te enamoraste de su condición o sus conexiones en el mundo del arte? Se hizo el silencio. Solo el agua goteaba del grifo en la esquina del estudio. No lo entiendes, pronunció finalmente. Esto es una oportunidad de llevar mi carrera a un nuevo nivel. La familia Medici, su colección, sus contactos, sus deudas, se volvió hacia él. Su villa en ruinas, su legado moribundo. Tansillo palideció. ¿Dónde? Soy restaurador, ¿recuerdas? Puedo ver las grietas, no solo en los frescos. Abrió la boca, a punto de decir algo, pero cambió de opinión. Se quedó de pie unos segundos más y salió, cerrando la puerta con cuidado tras de sí. Aldabella se hundió en una silla. A través de la ventana pudo ver a Tansillo subiendo a su Maserati negro. Sacó el teléfono y encontró el número. ¿Señor Grimani? Buenos días, señor. Siento molestarle. Sí, soy Aldabella Contarini. Estoy aquí por el evento de la noche. Esa noche ella estaba frente al espejo en el dormitorio de su piso. Vestido negro, pendientes de perlas, un regalo de su madre, el pelo recogido en un elegante nudo. Sin pintalabios, solo brillo transparente, sin lágrimas, solo la espalda recta. Todo el color de la sociedad veneciana se había reunido en la Galería Grimani. Aldabella se deslizó entre los invitados como una sombra. Vio a Tansillo y Cefirina aceptar las felicitaciones. Él la sujetó por debajo del codo. Ella esbozó su sonrisa cansada. Aquí llega nuestra talentosa restauradora. La voz del señor Grimani hizo que todos se giraran. Su atención, por favor, amigos. Aldabella Contarini ha aceptado dirigir la restauración del Palazzo Ducale. Es el mayor honor para nuestra galería colaborar con semejante maestra. Las copas tintinearon. Tansillo se quedó inmóvil con la mano levantada. Cefirina palideció, y Aldabella sonrió y aceptó las felicitaciones, sintiendo que algo moría en su interior y que algo nacía. Volvió a casa caminando por las calles desiertas. Sus tacones repiqueteaban sobre las antiguas piedras del pavimento. A lo lejos cantaba un gondolero. Venecia vivía su vida nocturna, indiferente a los pequeños dramas humanos. Sobre la mesa del pasillo estaban los papeles del divorcio. Aldabella cogió la pluma y firmó. Claro, seguro, sin una sola vacilación. La boda se celebró en los jardines de Villa Médicis. El viento de abril agitaba las carpas blancas y arrastraba los sonidos de un cuarteto de cuerda por el antiguo parque. Aldabella observaba los festejos desde los andamios del ala norte, donde trabajaba en otro fresco. El señor Grimani había insistido en que no rechazara el encargo. El Palazzo Ducale no va a ninguna parte, dijo ajustándose los puños de la camisa. Y aquí, cada día cuenta. Puedes ver el estado de los frescos. Ella lo vio. Vio las grietas que asomaban a través de las capas de pintura. Vio el yeso desmoronándose en los pasillos más alejados. Vio las facturas de restauración que Cefirina firmaba con mano temblorosa. Del piso de abajo llegaban las voces de los invitados, el tintineo de las copas, las risas. Aldabella pasó el pincel por el rostro de la santa, el toque final, y la aureola brilló con un oro inmaculado. Me pregunto si alguno de los invitados se da cuenta de lo lentamente que está muriendo esta villa. «Señora Contarini». Un joven camarero en librea blanca apareció en el andamio. «El señor Grimani le pide que baje. Dice que es importante». El jardín olía a jazmín y a hierba recién cortada. Los invitados se reunieron en torno a la fuente donde Tansillo pronunciaba un discurso. Aldabella se deslizó a la sombra de los cipreses, viéndole levantar pintorescamente su copa de champán. Y agradezco al destino este regalo de conocer a una mujer que comparte mi pasión por el arte, mi visión de lo bello. Su voz sonaba sincera. Un actor. Siempre había sido actor. Cefirina estaba a su lado con un sencillo vestido blanco, sin joyas. Solo un antiguo anillo de zafiro, herencia de la familia Médicis. Se decía que valía una fortuna. Sí, por supuesto, había un comprador. «Ah, aquí estás». El señor Grimani tomó a Aldabella bajo su codo. «Ven, tenemos un curioso proyecto que discutir». La arrastró al fresco de la villa, donde un anciano de rostro afilado como el de un pájaro los esperaba en la biblioteca. «El profesor Aldobrandini, de la Galería de Florencia», le presentó Grimani. Estaba interesado en sus técnicas de restauración. Durante la hora siguiente discutieron los métodos de limpieza de los frescos,
las composiciones de las soluciones, las formas de reforzar la capa pictórica. El profesor hacía preguntas precisas y profesionales. Le interesaba especialmente la colección de los Medici. «Sorprendente», dijo mirando las fotografías de la obra de Aldabella. «Tan joven y ya tan experimentada. Dígame, esta Madonna, ¿estás segura de que es un original del siglo XV?» «Absolutamente», sacó los cuadros con lupa. «¿Ves la naturaleza de las grietas? ¿La estructura de la capa de pintura? Es imposible de falsificar». «¿Imposible?» El profesor enarcó una ceja. «Nada es imposible para un verdadero maestro. Para un verdadero maestro, lo más importante es preservar el arte auténtico, no crear falsificaciones», replicó. Grimani tosió. «Creo que deberíamos volver con nuestros invitados». Los faroles del jardín ya estaban encendidos. El crepúsculo envolvió la villa en una bruma púrpura. Tansillo bailaba el vals con Cefirina junto a la fuente. Ella parecía tan frágil en sus brazos como una estatuilla de porcelana. «Una bonita pareja», comentó el profesor, apareciendo junto a Aldabella. «Aunque... ¿qué?» «Nada», negó con la cabeza. «Solo un viejo que ha visto demasiadas falsificaciones. Y no solo en arte». La música se apagó. Tansillo susurró algo al oído de Cefirina, que se echó a reír, por primera vez aquella noche con sinceridad, sin cansancio en la mirada. «Signora Contarini», se le acercó un hombre alto y canoso. «Represento al Banco de San Paolo. Estamos financiando la restauración de la villa». «Parcialmente», fue la voz de Cefirina. Se colocó a espaldas del banquero, agarrando un vaso. «Muy parcialmente. Por eso estoy aquí», sonrió el banquero. «Nos gustaría aumentar la financiación, siempre que la señora Contarini se encargue de todo el trabajo». Cefirina se puso pálida. «Pero eso está fuera de discusión». Su tono se volvió áspero. «O el mejor restaurador de Venecia o nada de créditos». Tansillo se materializó junto a su esposa. «Querida, déjame...» «No». Cefirina cuadró los hombros. «Esta es mi casa y mi decisión». Se volvió hacia Aldabella. «¿Seguirás con tu trabajo?» Sus miradas se encontraron. Dos mujeres unidas por un hombre y una antigua villa que guardaba los secretos de 5 siglos. «Continuaré», asintió Aldabella. «El arte es más importante que las cuentas personales». La velada estaba terminando en el jardín. Los invitados se dispersaban. Aldabella subió al andamio para ver si los frescos estaban bien cubiertos. En la oscuridad oyó voces. «¡Sst! ¡Esto es una locura!» Tansillo. «¿Por qué aceptaste esto?» «No tuve elección». Cefirina sonaba cansada. «Bunk tiene razón. Es la mejor». «Pero después de todo». «¿Después de qué?» Su voz se volvió gélida. «¿Después de dejarla por mi dinero? Dinero que, por cierto, ya casi no queda». Hubo una pausa. Un búho ululó en alguna parte. «Te quiero», dijo por fin. «¿En serio?» La amargura de su voz se podía tocar con las manos. «¿O amas mi apellido, mis contactos, mi colección?» Sus pasos se silenciaron en las profundidades del jardín. Aldabella se apoyó en la fría pared. El fresco bajo su mano permaneció en silencio. 5 siglos de secretos, de amor, de traición. Nada es nuevo bajo la luna. Por la mañana llegó antes de lo habitual. La luz estaba encendida en el estudio de Cefirina. La joven señora de la villa estaba sentada ante su escritorio, cubierta de papeles. «Entra», levantó los ojos hacia Aldabella. «Estoy estudiando tu plan de restauración». Trabajaron hasta el mediodía, discutiendo cada detalle. Cefirina demostró ser sorprendentemente versada en cuestiones técnicas. «Sabes», dijo cuando terminaron, «me alegro de que hayas aceptado quedarte. Esta villa necesita a alguien que sepa ver más allá de la fachada y entre las grietas». Aldabella permaneció en silencio. Por la ventana abierta se oía el tañido de las campanas. Venecia se despertaba para un nuevo día. Nuevas máscaras, nuevas historias. Aldabella descubrió la primera falsificación en la galería del ala este. La Virgen con el Niño, supuesta obra de la escuela florentina, parecía impecable. Demasiado impecable para una pintura del siglo XV. «Extraño», murmuró, acercando la lupa a la superficie del lienzo. «La craqueladura es uniforme, como si fuera artificial. ¿Ocurre algo?»
La voz de Cefirina la hizo estremecerse. Tal vez. Aldabela dio un paso atrás. ¿Conoce la historia de este cuadro? Adquirido por mi abuelo en 1962, Cefirina se acercó. A un conde empobrecido del continente. ¿Por qué lo preguntas? ¿Puedo tomar una muestra de la capa de pintura? Solo una muy pequeña del borde. Cefirina se puso pálida. ¿Crees que...? No creo nada. Aldabella sacó sus herramientas. Solo quiero estar segura. El análisis duró 3 días. Los resultados llegaron del laboratorio el jueves por la mañana. Pigmentos modernos, lienzo envejecido artificialmente. Un trabajo brillante, pero falso. Cefirina se tomó la noticia con aparente calma. Solo le temblaban ligeramente los dedos que sujetaban la taza de café. «Comprobadlo todo», dijo. «Cada cuadro, cada estatua. Necesito saber la verdad». «Llevará tiempo». Aldabella extendió las carpetas de documentación sobre la mesa. «Y costará...». «No me importa el dinero». Cefirina tiró la taza a la papelera. «Quiero saber lo que poseo y en quién confiar». Tansillo apareció en la puerta. «Cariño, el coche». Vaciló al ver los papeles extendidos. «Tu conde Bellini». Cefirina levantó una mirada perdida hacia su marido. «El que te vendió 3 cuadros el año pasado. ¿Existe?» «Por supuesto». Tansillo se encogió de hombros despreocupadamente. «¿A qué vienen esas preguntas?» «Porque la mitad de la colección podrían ser falsificaciones». Tiró el informe del laboratorio sobre la mesa. «Y quiero saber quién está detrás». Tansillo se puso pálido. Su mirada se dirigió a Aldabella y luego a su mujer. «Esto es absurdo», intentó sonreír. «Está claro que alguien se equivoca». «El laboratorio no se equivoca». Aldabella abrió su portátil. «Aquí están los resultados del análisis espectral. Aquí están las fotografías ultravioletas. Aquí están...». «Ya basta», golpeó la mesa con el puño. Las tazas rebotaron. «Te estás excediendo en tu autoridad. Solo eres una restauradora». «No, continúa». Cefirina se interpuso entre ellos. «Hábleme del conde Bellini, sobre su colección, sobre los encargos». «Cefirina, ¿sobre las cuentas en Suiza?» Tansillo se puso rígido. «¿Quién?» «No importa». Se volvió hacia la ventana. «Lo que importa es que usaste mi dinero, mi nombre, mi confianza. Lo hacía por nosotros». «¿Por nosotros?» Se volvió bruscamente. «¿O por ti? ¿Por tu reputación? ¿Por tu vanidad?» «No lo entiendes». Dio un paso hacia ella. «El mercado del arte vive según sus propias leyes. A veces tienes que... mentir, robar, falsificar, crear ilusiones». La cogió por los hombros. «¿No es de eso de lo que vive Venecia? ¿No es eso lo que tu familia ha vivido durante siglos?» Cefirina arremetió. «Lárgate». «¿Qué?» «Fuera de mi casa, fuera de mi vida, inmediatamente». «No puedes». «Puedo». Se acercó a la mesa sacando su teléfono. «¿O debería llamar a la policía? ¿Les cuento lo de las falsificaciones? ¿Sobre el fraude documental?» Tansillo bajó lentamente las manos. Miró a Aldabella como si quisiera decir algo, pero no dijo nada. Se dio la vuelta y salió, cerrando la puerta con cuidado tras de sí. Cefirina se desplomó en una silla. «Qué tonta soy». «No eres idiota». Aldabella tomó asiento a su lado. «Solo creíste al hombre que amabas». «¿Como tú? ¿Como yo?» Se quedaron en silencio un momento. Fuera de la ventana el sol se ponía, pintando de rojo las paredes de la villa. «¿Y ahora qué?» Cefirina se frotó las sienes. «Ahora». Aldabella abrió una nueva carpeta. «Haremos una lista de todo lo que hay que revisar. Empezaremos por los objetos expuestos más valiosos». «¿Y el banco? ¿Los préstamos?» «Paso a paso», sacó un bolígrafo. «Primero averiguaremos qué tenemos que sea auténtico. Luego pensaremos en cómo conservarlo». Trabajaron hasta bien entrada la noche, haciendo listas, cotejando documentos, planificando exámenes. Al amanecer, Cefirina se durmió en la mesa. Aldabella la cubrió con un plaid y salió al jardín. La bruma matinal se arremolinaba entre los cipreses. En algún lugar de las profundidades del parque cantó un ruiseñor. Aldabella levantó la vista y vio las familiares grietas de la fachada de la villa, como mensajes del pasado, como advertencias para el futuro. «¿Señora Contarini?» El jardinero estaba regando las rosas. «¿Y el señor Farnese estuvo aquí hace una hora?»
Se llevó unos papeles del estudio. Aldabella se quedó helada. Entró corriendo en la casa y subió las escaleras. En el estudio, Cefirina seguía durmiendo. Faltaban varias carpetas del escritorio, las que contenían los documentos sobre la procedencia de los cuadros. Despertó suavemente a la dueña de la casa. «Tenemos que llamar a la policía, ahora mismo». El día se convirtió en un torbellino de acontecimientos. Policía, abogados, peritos, declaraciones, protocolos, inventarios. Por la tarde, resultó que Tansillo había conseguido volar a Suiza. «No va a volver», dijo Cefirina, mirando el atardecer por la ventana del estudio. «Hay demasiados rastros, demasiadas pruebas. Pero ahora sabes la verdad». «La verdad», sonrió amargamente. «¿Sabes qué es lo peor? Que realmente lo amaba, ¿verdad?» Aldabella permaneció en silencio. El teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje del señor Grimani. «Reunión urgente. Es sobre Tansillo y las falsificaciones. Puede que no sea su primer caso». Los titulares de los periódicos venecianos gritaban escándalo. La colección Médicis, falsificaciones y fraudes. Un famoso marchante de arte se ha fugado a Suiza, quiebra de la familia más antigua de Venecia. Cefirina guardó los recortes en un álbum metódica y ordenadamente, como si fuera un herbario de su vergüenza. «Deja de leer esto». Aldabella le arrebató el último número de Il Gazzettino. «Mejor echa un vistazo a los resultados del nuevo examen». Se sentaron en la biblioteca de la villa. Por la ventana llovía a cántaros, borrando el contorno del jardín. Las carpetas de informes se amontonaban sobre la mesa. Había que comprobar cada cuadro, cada escultura. 18 falsificaciones. Cefirina recorrió la lista con el dedo. De 42 obras. Casi la mitad de la colección. Pero la otra mitad son auténticas. Aldabella extendió las fotografías. Y son verdaderas obras maestras. Sobre todo los frescos. No se pueden manipular ni quitar. Pero puedes perderlos junto con la villa. Cefirina sacó una carta del banco. «Me quedan 15 días antes del próximo pago del préstamo». Llamaron a la puerta. Entró el mayordomo. «Ha llegado el señor Grimani». Antonio Grimani parecía envejecido. Las canas de su pelo eran más visibles, las arrugas más profundas. Puso una gruesa carpeta sobre la mesa. «He encontrado esto», dijo sin preámbulos. «Todos los negocios anteriores de Tansillo. 6 años de falsificaciones y fraudes». «¿6 años?» Aldabella se estremeció. «Pero entonces...» «Sí», la miró con simpatía. «Empezó cuando aún estaba casado contigo». Cefirina abrió la carpeta. Documentos, fotografías, contratos de venta. Una historia de traición escrita en papel. «Este caso ya está en manos de la policía financiera», continuó Grimani. «Han encontrado cuentas en 3 países. Las cantidades son impresionantes». ¿A dónde iba a parar el dinero? Cefirina miró los informes. «Propiedades en Suiza, un yate en Mónaco, inversiones en proyectos dudosos», suspiró. «El clásico esquema piramidal. Nuevas falsificaciones pagaban viejas deudas. Y yo era el último eslabón», sonrió con amargura. «Una heredera conveniente con una reputación, una colección y deudas. No eras el único objetivo». Grimani sacó otro documento. «Planeaba usar tu nombre para una nueva estafa, una fundación internacional para apoyar las artes. Ya tenía los papeles preparados». «Dios», Cefirina se cubrió la cara con las manos. Aldabella se acercó a la ventana. La lluvia se había intensificado, convirtiendo el jardín en un borrón borroso. En algún lugar, en aquella bruma gris, se escondían las respuestas a las preguntas que había temido hacerse todos estos años. «¿Y el Palacio Ducal?», preguntó sin darse la vuelta. «El contrato sigue en vigor», tosió Grimani. «Tu reputación está fuera de toda sospecha, Aldabella. Todo el mundo sabe que ayudaste a descubrir esta estafa por tu cuenta». «Yo no», se volvió hacia Cefirina. «Nosotras lo hicimos». Esta levantó la cabeza. Tenía lágrimas en los ojos, pero la espalda recta, una verdadera heredera de una antigua familia. «Necesitamos un plan», dijo Cefirina, secándose los ojos. «¿Cómo salvar lo que queda?». Pasaron las siguientes horas calculando. Grimani conocía a coleccionistas dispuestos a comprar los originales a buen precio. Aldabella sugirió abrir parte de la villa a los visitantes. Sus frescos ya llamaban la atención de los historiadores del arte. «¿Y las falsificaciones?», preguntó Cefirina hacia el final. «Destruidlas».
fue tajante Grimani. Todas y cada una de ellas. No, Aldabella negó con la cabeza. Tengo una idea mejor. Al día siguiente se inauguró una inusual exposición en la galería de Grimani. Anatomía del engaño, rezaba el catálogo. Se exponían 18 falsificaciones junto a análisis detallados de las técnicas de falsificación. Se trata de un proyecto educativo, explicó Aldabella a los periodistas. Una oportunidad para mostrar cómo trabajan los estafadores en el mundo del arte y cómo desenmascararlos. La prensa estaba encantada. Un audaz movimiento de la familia Médicis. Una lección de integridad de la heredera de una gran familia. El escándalo se convierte en ilustración. Nuevos titulares sustituyeron a los antiguos. Por la noche, una vez clausurada la exposición, Cefirina y Aldabella se sentaron en la galería vacía. «Sabes», Cefirina miró a la falsa Madonna, «empiezo a entender por qué me eligió a mí. ¿Por qué? Yo era igual de falsa. Intentaba encajar en el apellido, la tradición, las expectativas, mantener la marca a toda costa. ¿Y ahora? Ahora», sonrió. «Ahora solo quiero ser real». Un criado se asomó a la galería. «Disculpen, signori, pero ha llegado un facsímil del banco». Cefirina desdobló el documento. Leyó durante largo rato, moviendo los labios sin hacer ruido. «¿Qué es?» Aldabella se acercó. «Aceptan una reestructuración de la deuda», le temblaba la voz. «Con la condición de que la exposición sea permanente y la villa esté abierta al público, con un programa educativo sobre el arte auténtico y el falso». «Comprenden el valor de la verdad». Aldabella le apretó la mano. «Nosotros también». Aquella noche no pudo dormir durante mucho tiempo. La luna brillaba a través de la ventana de su piso, ahora solo el suyo, dibujando craquelados en el suelo. En algún lugar de Suiza, Tansillo se escondía de la justicia. En algún lugar de Venecia, Cefirina se dormía, inventando una nueva vida para la vieja villa. Y aquí, entre la luz de la luna y las sombras, nacía una nueva historia. Una historia de cómo la traición puede convertirse en fuerza y de cómo lo falso puede señalar el camino hacia lo auténtico. El teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. «Tienes que entender, no era mi intención». Lo borró sin terminarlo. Algunas historias era mejor dejarlas en el pasado. Los archivos de la villa de los Medici olían a polvo y papel viejo. Cefirina hojeó los documentos, comprobando fechas y nombres. Cada carpeta era una nueva página en la historia del engaño. «Mira esto», le tendió una hoja amarillenta a Aldabella. «Un recibo fechado en 1980. Mi padre vendió el Caravaggio original y dejó una copia en la colección. Nadie se dio cuenta». «¿Así que empezó entonces?» «Eso parece». Cefirina se sentó en el suelo entre los papeles desperdigados. Tansillo simplemente continuaba una tradición familiar. Una elección perfecta, ¿no crees? Aldabella permaneció en silencio, mirando las viejas fotografías. El joven padre de Cefirina rodeado de cuadros. Una madre feliz con un collar de perlas, el mismo que había vendido el mes pasado para pagar deudas. Una llamada telefónica rompió el silencio del archivo. Cefirina miró la pantalla y se puso pálida. ¿Es él? La tercera vez esta semana. Silenció. Ahora llama desde una clínica privada de Zúrich. Dice que está enfermo, que está arrepentido, que todo se puede arreglar. ¿Y qué ha dicho? Nada. Se levantó Cefirina sacudiéndose el vestido. Basta de mentiras. Ven, es hora de reunirnos con los expertos. En el salón principal de la villa estaban reunidos expertos de varios museos. El profesor Aldobrandini dirigía la investigación. Ahora sabían que trabajaba para la Interpol. «Asombroso», dijo mientras estudiaba otra falsificación. «La técnica es magnífica, si no fuera por los pigmentos modernos». «¿Y quién es el autor?», preguntó Aldabella. «Tengo mis sospechas». El profesor sacó una carpeta de fotografías. «Comparen los trazos, la misma mano que creó las falsificaciones para la Galería de Milán y para la subasta de Roma». Cefirina se acercó. «¿Quiere decir?» «Sí», asintió. Su marido trabajó con uno de los falsificadores más famosos de Europa, el maestro Fabrizio. «Nunca he oído hablar de tal». «Eso es porque es un alias». El profesor mostró otra fotografía. Su verdadero nombre era Fabrizio Conti. Enseñó en la Academia de Bellas Artes y fue el primer maestro del signor Farnese.
Aldabella sintió que la sangre se le escurría de la cara. Espera, ¿Tansillo estudió en la academia? 2 años, confirmó el profesor. Luego abandonó. Decidí que era más rentable crear falsificaciones que pintar cuadros. El silencio flotaba en el vestíbulo. La luz otoñal entraba por las altas ventanas, jugando con los colores desvaídos de los frescos. Ahora lo entiendo, susurró Cefirina. Su obsesión por el arte no era amor, era envidia. El teléfono volvió a sonar. Esta vez apareció un número suizo en la pantalla de Aldabella. «Cógelo», dijo Cefirina de repente. «Debes saberlo». Aldabella salió al jardín. Las hojas bajo sus pies crujieron como cartas viejas. «¿Sí? Alda...» La voz de Tansillo sonaba ronca. «Tengo que explicarte...» «¿Qué exactamente? ¿Por qué dejaste de pintar? ¿O por qué elegiste engañar a los que de verdad amaban el arte?» Una pausa. Solo un susurro en el auricular, o interferencias en la línea o respiración intermitente. «Usted no lo entiende», pronunció finalmente. «Yo quería crear cosas bellas, pero todo el mundo a mi alrededor seguía hablando de técnica, tradición, reglas. ¿Así que decidiste que era más fácil hacer trampas?» «Decidí que también era un arte». Su voz se hizo más fuerte. «Crear ilusiones, hacer que la gente crea. ¿No es eso lo que hacen todos los artistas?» «No». Miró hacia el jardín envolvente. «Los verdaderos artistas crean verdad, aunque no sea bonita». «¿Verdad?», rió amargamente. «¿Qué verdad encontraste en tus murales? ¿En el yeso agrietado? Vi... la vida», interrumpió ella. «Allí encontré vida. Real, imperfecta, hermosa, algo que nunca estuvo allí en tus falsificaciones». Silencio de nuevo. En algún lugar al fondo del jardín, el jardinero estaba rastrillando las hojas caídas. «Estoy enfermo, Alda», dijo al fin. «Gravemente enfermo. Los médicos dicen...» «No lo hagas», ella negó con la cabeza, aunque él no podía verlo. «No lo hagas». Cefirina apareció en la puerta de la villa. Hizo un gesto con la mano. Los expertos estaban esperando. «Adiós, Tansillo». Aldabella apretó el rebote. Por la noche se sentaron en la biblioteca. Cefirina servía vino en copas, un viejo chianti de las bodegas familiares. «¿Por qué brindamos?», preguntó Aldabella. «Por la perspicacia». Cefirina levantó su copa. «Por la capacidad de ver la verdad, incluso cuando rompe el corazón». «¿Y ahora qué?». «¿Ahora?», sonrió. «Ahora convertimos esta villa en un museo de verdad, sin falsificaciones, sin ilusiones, solo arte genuino e historia genuina». «¿Una historia de engaño?». «Una historia de epifanía». Cefirina se levantó, caminó hacia la ventana. «Sabes, yo también estudié pintura, ¿no? En la misma academia, solo que más tarde. Lo dejé por compromisos familiares. Quizás deberías volver». «Tal vez», pasó el dedo por el cristal, dibujando un patrón invisible. «¿Crees que habrá sitio para la obra de un artista emergente para la primera exposición en el museo renovado?». «Lo habrá». Aldabella levantó su copa. «¿Por los nuevos comienzos?». «Por los nuevos comienzos. Y por los viejos murales que nos enseñaron a ver las grietas». Al día siguiente llegó un mensaje de Zúrich. El maestro Fabrizio había aceptado cooperar con la investigación. La historia del engaño llegaba a su fin, dejando tras de sí no cenizas, sino las semillas de una nueva vida. La sesión del tribunal duró 4 horas. Cefirina permanecía sentada, mirando al frente, mientras leían los detalles del proceso de divorcio. Tansillo no compareció. Envió a un abogado y un informe médico de una clínica suiza. «Divorcio concedido». El juez bajó el mazo. «Se declara nulo el matrimonio por fraude probado del cónyuge». En el pasillo del juzgado, Cefirina por fin se permitió respirar. Aldabella le alcanzó una botella de agua. «Qué raro». Cefirina tomó un sorbo. «Pensé que dolería más». «Ya lo ha hecho». Aldabella se ajustó la bolsa al hombro. «Todo lo demás es una formalidad». Salieron a la plaza frente al Palacio de Justicia. El viento de diciembre hacía volar trozos de periódico por la acera. La portada del Corriere della Sera llevaba el titular: «El maestro Fabrizio descubre una trama de falsificación». «No quiero volver a la villa», dijo Cefirina de repente. «Vamos a dar un paseo». Deambularon por las estrechas calles de Venecia, cruzando puentes, sorteando grupos de turistas. Compraron queso y pan
en una pequeña tienda de ultramarinos, una botella de prosecco en una licorería. ¿Recuerdas nuestra conversación sobre arte? Sefirina se detuvo ante el escaparate de una tienda de antigüedades. ¿Sobre cómo los verdaderos artistas crean verdad? Lo recuerdo. Empecé a dibujar de nuevo. Sacó un pequeño cuaderno de bocetos de su bolso. Nada demasiado elegante, solo bocetos. Una villa, un jardín, cosas viejas. Aldabella hojeó las páginas. Bocetos rápidos a lápiz, grietas en las paredes, dibujos de baldosas, sombras en las esquinas de las habitaciones, dibujos tristes y sinceros. Esto es hermoso, le devolvió el cuaderno. Así es como debería ser la pintura de verdad. Háblame de él, preguntó Cefirina de repente. Sobre Tansillo, ¿cómo era antes? Estaban sentados en un pequeño campo, en los escalones de una vieja iglesia. El sol se deslizaba hacia el ocaso, tiñendo de dorado las piedras. Era apasionado. Aldabela partió un trozo de pan. Cuando hablaba de arte le ardían los ojos. Podía hablar durante horas sobre la luz y la sombra en Caravaggio, la perspectiva en Tiepolo. ¿Pero nunca enseñaba sus obras? No, negó con la cabeza. Dijo que había dejado la pintura, que había encontrado su vocación en otra cosa. Creía que en la historia del arte, y la encontró en el engaño. ¿Sabes qué es lo peor? Aldabella abrió la botella. Vi las señales, ¿no? Inconsistencias en el papeleo, tratos extraños, dinero repentino, pero no quería creerlo. Los dos no queríamos. Sefirina dejó su vaso. El amor hace a los ciegos. O elegimos nuestra propia ceguera. Callaron. En el campanario sonaba la hora de la misa vespertina. Su abogado se puso en contacto conmigo esta mañana. Sefirina terminó su vino. Tansillo está ofreciendo un trato. Contará todo sobre el esquema de falsificación, dará nombres, a cambio de una reducción de cargos. ¿Y qué has dicho? Que la verdad no vende. Sonrió amargamente. Es curioso, ¿verdad? Sigue pensando que todo se puede comprar o vender. El teléfono de Aldabella vibró. Un mensaje del señor Grimani. Noticias urgentes. El maestro Fabrizio ha aceptado dar una clase magistral en nuestro museo para mostrar cómo diferenciar las falsificaciones. ¡Qué giro! Sefirina miró la pantalla. ¿De profesor de falsificaciones a profesor de la verdad? Es inherente a las personas cambiar. No todas. Se levantó, sacudiéndose el vestido. Vamos, quiero enseñarte algo. Regresaron a la villa cuando ya había oscurecido. Cefirina condujo a Aldabella a una ala lejana que nunca había sido restaurada. Este era el estudio de mi padre. Abrió una puerta polvorienta. No he entrado aquí desde que murió. La habitación guardaba rastros de una vida anterior. Un lienzo inacabado sobre un caballete, pinturas secas, pinceles en un tarro. En las paredes, bocetos, esbozos, obras inacabadas. Tenía talento. Sefirina pasó la mano por el lienzo. Verdaderamente talentoso, pero pensó que el nombre de los Medici lo obligaba a algo más que ser un artista. Y empezó a vender originales sustituyéndolos por copias. Al principio por necesidad. Necesitaba dinero para mantener la villa. Luego se convirtió en un hábito. Se acercó a la ventana. ¿Sabes lo que he decidido? Voy a convertir esta habitación en un estudio para jóvenes artistas que aprendan a crear cosas nuevas, no a copiar lo viejo. Es una idea maravillosa. Una cosa más. Sefirina se volvió hacia Aldabella. Quiero que seas la comisaria de este proyecto. Nadie conoce mejor que tú la diferencia entre lo auténtico y lo falso. Llamaron a la puerta. El mayordomo traía un telegrama de Suiza. Sefirina recorrió el texto con la mirada y le entregó la hoja a Aldabella en silencio. Tansillo está hospitalizado. Su estado es crítico. Solicita una reunión. ¿Vendrás? Sefirina dobló el telegrama. No. Lo pasado, pasado está. Tenemos trabajo que hacer aquí. Esa noche, una tormenta se desató sobre Venecia. Aldabella se asomó a la ventana de su piso y vio cómo los relámpagos iluminaban la laguna. En algún lugar de una clínica, el hombre al que había amado moría. El hombre que le había enseñado a ver la belleza en el arte y las mentiras en el amor. El teléfono sonó por la mañana. Se ha ido. La voz de Cefirina era tranquila. Hace una hora. Lo siento. Yo también. Hizo una pausa. Ven a la villa. El trabajo no espera.
Un nuevo día comenzaba sobre Venecia. La ciudad de las máscaras y los reflejos despertaba a la vida, guardando sus secretos y dando nuevas posibilidades a quienes estuvieran dispuestos a ver la verdad. La primavera llegó pronto a Venecia. Ya en febrero, el jardín de la Villa Médicis se llenó de las primeras flores. Cefirina pasaba cada vez más tiempo aquí, dibujando el despertar de la naturaleza. Deberías exponer estas obras, consideró Aldabella los nuevos dibujos. Son más honestos que muchos de los cuadros que cuelgan en las galerías. Se sentaron en el antiguo estudio del padre de Cefirina, ahora transformado en un luminoso estudio. Los viejos lienzos habían dado paso a otros limpios. El olor a polvo había sido sustituido por el aroma de los colores frescos. Quizá, añadió Cefirina unos retoques a su boceto de la vieja fuente. Cuando terminemos el proyecto principal había ocupado todos sus pensamientos durante los últimos meses. Tras la muerte de Tansillo, habían decidido convertir la villa no solo en un museo, sino en un espacio vivo donde el arte del pasado se encontrara con el presente. El maestro Fabrizio envió el programa de su curso. Aldabella sacó una carpeta. No solo quiere mostrar técnicas para detectar falsificaciones, sino también hablar de la ética en el arte. ¿Remordimiento? Más bien una epifanía, hojeó las páginas. ¿Sabes lo que escribió en la carta de presentación? Crear falsificaciones es como traicionar no solo el arte, sino tu propio talento. Cefirina dejó a un lado el pincel. Ojalá Tansillo hubiera vivido para ver esta epifanía. ¿Le echas de menos? No, negó con la cabeza. Echo de menos la ilusión que creó, por el hombre que nunca existió. Llamaron a la puerta. Entró el profesor Aldobrandini, ahora consultor oficial de autenticidad artística de la villa. Señoras, se inclinó. Tengo excelentes noticias. El banco ha aprobado totalmente nuestro proyecto. Es más, están dispuestos a patrocinar becas para jóvenes artistas. ¿Todas las condiciones son las mismas?, aclaró Cefirina. Sí. Parte de la villa seguirá siendo un museo, parte un centro educativo. Y, sonrió, les interesa especialmente tu idea de las clases magistrales de arte contemporáneo. Cefirina bajó los ojos, avergonzada. Su propio trabajo, al principio tímidos bocetos, se estaba convirtiendo poco a poco en serias exploraciones de la luz y el espacio. Hablando de arte contemporáneo, Aldobrandini sacó un portapapeles. Eche un vistazo a las solicitudes de jóvenes artistas. Ya hay 30 que quieren participar en la residencia. Miraron los portafolios, discutieron conceptos, discutieron sobre el talento. Al otro lado de la ventana, un jardinero podaba los rosales. Cefirina había insistido en restaurar el jardín histórico. Mira, dijo Aldabella de repente. Este artista, su técnica recuerda a los primeros trabajos de Tansillo. Cefirina miró la pantalla. ¿Cómo conoces sus primeras obras? ¿Recuerdas el archivo que encontramos en su despacho? Había fotografías, documentos de enseñanza de la academia. ¿Y qué piensas? Creo. Aldabella dio un golpecito con el dedo en la pantalla, pensativa, que ese chico tiene verdadero talento, y sería un crimen dejarlo ir por el camino equivocado. Llevémoslo, dijo Cefirina con firmeza. Que aprenda a crear, no a copiar. El día pasó volando. Hacia el atardecer, cuando el profesor se hubo marchado, subieron a la terraza. El sol poniente doraba las cúpulas de las iglesias, convirtiendo Venecia en un boceto de acuarela. A veces pienso, Cefirina se apoyó en la balaustrada, que todo lo que ha pasado era necesario. Como la restauración de un fresco, primero hay que quitar todas las capas tardías para llegar a la verdadera belleza. ¿Y entonces? Y entonces empieza una nueva historia. Sacó un cuaderno de bocetos. Mira, he esbozado el esquema de la exposición de primavera. Jóvenes artistas en diálogo con los viejos maestros. Aldabella miró los bocetos. Ojos frescos, decisiones audaces, sin miedo a la tradición. ¿Sabes de qué me arrepiento?, preguntó de repente. ¿Qué? De no poder enseñarle estas obras a Tansillo. Quiero ver su cara cuando se dé cuenta de que el verdadero arte surge de la verdad, no de las falsificaciones. A lo mejor lo sabía, dijo Cefirina en voz baja. Al final, por eso se rindió. Se oyeron voces en el piso de abajo. El primer grupo de estudiantes recorría la villa. Jóvenes artistas, historiadores del arte, restauradores. El futuro que estaban construyendo a partir de los fragmentos del pasado.
Mañana llega un encargo del Ministerio de Cultura, les recordó Aldabela. Tenemos que preparar todos los documentos para autentificar la colección. Ya está hecho, sonrió Cefirina. Llevo toda la semana trabajando en ello. Cada cuadro, cada escultura, con una historia de origen completa, sin secretos, sin falsificaciones. ¿Una nueva era de Villa Médicis? ¿Una nueva era del arte? Levantó su copa de prosecco. Por la verdad, que es más bella que cualquier mentira. Caía la tarde en Venecia. Los farolillos del jardín estaban encendidos, y desde las ventanas abiertas de la villa llegaban las voces de jóvenes artistas discutiendo sus proyectos. La vida continuaba, otra vida real, sin máscaras ni falsificaciones. Por cierto, Cefirina sacó un sobre. Ha llegado una carta del maestro Fabrizio. Ha terminado su libro. Confesiones de un falsificador, ¿te lo imaginas? ¿Lo publicará? Sí. ¿Y sabes la mejor parte? Va a donar todos los derechos de autor a nuestra residencia de arte. Dice que es hora de devolverle algo a las artes. Aldabella contempló la ciudad dormida. Venecia, eterna y cambiante, guardiana de secretos y testigo de epifanías, se extendía ante ellos como un cuadro vivo. Lo hemos conseguido, dijo al fin. Construimos algo real sobre las ruinas de la mentira. No hemos hecho más que empezar. Cefirina abrió el cuaderno de bocetos por una página en blanco. La verdad, como el arte, no tiene punto final, solo nuevos horizontes. La inauguración de la renovada Villa Médicis estaba prevista para el primer día de primavera. Era una mañana despejada. El sol inundaba las salas restauradas, jugando con el dorado de los marcos, resaltando cada detalle de los frescos en los que Aldabela había estado trabajando durante los últimos meses. ¿Está todo listo? Cefirina ajustaba nerviosa las placas que describían los cuadros. Llevaba un sencillo vestido negro y su única joya, un antiguo broche de camafeo, una auténtica reliquia familiar. Todo está perfecto. Aldabella miró alrededor de la sala principal. Cada pieza en su sitio, cada historia contada. La colección de la villa parecía diferente ahora. Menos cuadros, pero cada uno una verdadera obra maestra. Una sala separada albergaba una exposición educativa sobre falsificaciones, convirtiendo una amarga experiencia en una lección para las generaciones futuras. «Señora Medici», un mayordomo emocionado apareció en la puerta. «Están llegando los primeros invitados, y hay periodistas». Cefirina enderezó la espalda. «Que entren, no más secretos». La sala se llenó rápidamente de gente. Historiadores del arte, coleccionistas, representantes de museos, periodistas con cámaras. El profesor Aldobrandini daba la primera vuelta, contando la historia de cada cuadro. Y aquí, se detuvo ante un fresco recién restaurado. Hay un verdadero milagro. Gracias al trabajo de la señora Contarini, hemos descubierto una pintura original del siglo XV bajo una capa de escritura posterior. Aldabela se retiró modestamente a las sombras. Su mirada se deslizó por los rostros de los visitantes, observando sus reacciones. Asombro, admiración, respeto, pero ninguna de las falsas deferencias que el nombre de los Medici había exigido anteriormente. «Asombroso», anotó en su cuaderno el anciano historiador del arte. «Convertir un escándalo en un proyecto educativo es un auténtico renacimiento». Se dispusieron mesas en el jardín para la recepción. Cefirina supervisó personalmente cada detalle, elegancia sencilla en lugar de lujo ostentoso. Sus propias obras se colocaron en caballetes, paisajes de la villa, bocetos de obras de restauración, retratos de jóvenes artistas trabajando. «Captas la luz con una precisión asombrosa», comentó el famoso galerista al contemplar las acuarelas. «Especialmente en esta serie con los frescos. Se nota la influencia de la escuela veneciana, pero la letra es completamente moderna». Cefirina se sonrojó. «¿Todavía estoy aprendiendo?» «Todos estamos aprendiendo», sonrió. «Lo importante es ser sincero con el proceso». A mediodía, el señor Grimani llegó con un grupo de jóvenes artistas, los primeros participantes en la residencia artística. Estaban entusiasmados con los talleres instalados en las antiguas oficinas de la villa. «La energía que se respira aquí es increíble», se maravilló un joven artista de pelo azul. «Tanta historia y, sin embargo, todo respira modernidad». Aldabela observó cómo Cefirina les enseñaba el jardín, les hablaba de planes para plein airs y talleres. ¿Dónde se había metido la mujer cansada y rota
que había conocido hacía un año. ¿Admira su trabajo? El profesor Aldobrandini apareció junto a ella. Nuestro trabajo mutuo, corrigió ella. Sabe, meneó la cabeza pensativo. Cuando estalló el escándalo de la falsificación, muchos pensaron que era el fin de Villa Médicis, que era imposible sobrevivir a semejante golpe a su reputación. A veces hay que perderlo todo para empezar de nuevo. Sobre todo si empiezas con la verdad. Sacó un sobre. Por cierto, aquí está el informe de la Comisión Internacional de Autentificación. Han confirmado la autenticidad de todas las obras de la colección actualizada. En la sala principal comenzaba la ceremonia oficial. Un representante del Ministerio de Cultura presentaba la villa con su nuevo estatus de centro educativo de importancia nacional. Este lugar, habló por el micrófono, se ha convertido en un símbolo de renacimiento, la prueba de que en el mundo del arte, la honradez y la profesionalidad son más importantes que los grandes nombres y el brillo vacío. Cefirina se levantó para responder. Por un momento, sus miradas y las de Aldabella se encontraron. Había tanto que decir, pero las palabras sobraban. La Villa Médicis siempre ha sido una casa de arte, comenzó Cefirina, pero solíamos mantenerla como una pieza de museo, temerosos del cambio. Hoy abrimos las puertas a lo nuevo, a los jóvenes talentos, a las ideas frescas, al diálogo honesto entre el pasado y el futuro. Tras la parte oficial, Aldabella subió a los andamios para comprobar el estado del mural recién restaurado. Aquí arriba, los sonidos de la recepción se amortiguaban, como a través de una columna de agua. ¿Puedo acompañaros? Cefirina subía las escaleras, agarrándose con cuidado a la barandilla. Por supuesto, ten cuidado, la pintura aún no se ha secado por todas partes. Se quedaron mirando el mural. Ángeles en las nubes, santos con halos dorados, imágenes intemporales, limpias de la suciedad de siglos y escritos posteriores. ¿Recuerdas nuestra primera conversación aquí?, preguntó Cefirina. ¿Sobre las grietas y la restauración? Lo recuerdo. Hablaste de las facturas de las reparaciones. Y viste lo que se escondía bajo las capas de tiempo y mentiras. Pasó la mano por la pared. Como mi vida. Lo viste todo por ti misma, sonrió Aldabella. Yo solo ayudé a quitar las capas sobrantes. Abajo sonaba música. Un cuarteto de cuerda tocaba Vivaldi. En el jardín, jóvenes artistas reían y hablaban de sus proyectos futuros. La vida volvía a la antigua villa, la vida real, sin máscaras ni falsificaciones. Tengo planes, dijo Cefirina de repente. Quiero abrir una escuela de arte para niños, una escuela gratuita, que aprendan a ver la belleza en la verdad desde el principio. Es una idea maravillosa. Una cosa más. Sacó una llave de su bolsillo. Esta es del taller del ala norte. Ahora es tuya. Oficialmente. Aldabella se quedó sin respuesta. El sol se deslizaba hacia el crepúsculo, coloreando los frescos en tonos cálidos. En algún lugar de Suiza yacía bajo tierra el hombre que les había enseñado a ambas una amarga sabiduría. El hombre cuyas mentiras les habían conducido a la verdad. ¿Al renacimiento? Cefirina levantó su copa de prosecco. Por los nuevos comienzos. Aldabella tocó su copa con la suya. Y por los viejos frescos que guardan nuestras historias. Un año después, la Villa Médicis se había transformado hasta quedar irreconocible. Las antiguas salas bullían de vida. Los estudiantes trabajaban en los cuadros. Los niños de la escuela de arte aprendían a distinguir entre tonos y técnicas. Los historiadores del arte investigaban sobre auténticas obras maestras. Aldabella terminó la última pincelada y se alejó del fresco. La restauración de la sala principal estaba terminada. Llevaba más de un año trabajando en ella, y cada fragmento restaurado encerraba una historia, no solo del pasado, sino del presente. ¡Magnífico!, retumbó la voz de Cefirina. Estaba en la puerta con una carpeta de documentos en la mano. Ahora parece como si se hubiera escrito ayer. Y hace 5 siglos al mismo tiempo. Aldabella bajó del andamio. Ese es el sentido de la restauración, preservar el tiempo sin borrar sus huellas. Entraron en el estudio, el antiguo despacho de Tansillo, ahora transformado en una acogedora sala de estar. En las paredes había obras de artistas jóvenes, mezcladas con auténticas obras maestras del pasado. El diálogo de las épocas soñadas. Ha llegado una carta del maestro Fabrizio. Cefirina sacó un sobre. Su libro se ha convertido en un éxito de ventas.
y el programa para detectar falsificaciones está siendo adoptado por museos de toda Europa. Es bueno cuando la verdad hace más bien que la mentira. Hablando de la verdad, puso el periódico de la mañana sobre la mesa. ¿Lo has visto? Tansillo ha sido descubierto en Argentina. Aldabella cogió el periódico. La fotografía mostraba un rostro familiar, envejecido, demacrado. El titular decía: famoso defraudador de arte vive y se esconde en Buenos Aires. Así que fingió su muerte. Sacudió la cabeza. La última estafa. La Interpol ya está en el caso. Cefirina sirvió 2 tazas de café. ¿Pero sabes qué? Me da igual. Ya no es nuestra historia. Al otro lado de la ventana, un grupo de niños pintaba una vieja fuente. Su maestro, el mismo joven artista de pelo azul, ahora profesor en la escuela de la villa, les estaba enseñando cómo transmitir correctamente el juego de luces sobre el agua. ¿Recuerdas lo que dijiste hace un año? Aldabela dio un sorbo a su café. ¿Sobre querer ser real? Lo recuerdo, sonrió Cefirina. ¿Y sabes qué? Por primera vez en mi vida siento que lo soy. Los interrumpió un golpe en la puerta. El profesor Aldobrandini entró con un grupo de expertos extranjeros. «Señoras», les espetó, «la UNESCO ha aprobado nuestra solicitud. Villa Médicis está oficialmente reconocida como patrimonio cultural, no solo como monumento histórico, sino también como centro educativo». Los aplausos llenaron la sala. Cefirina se llevó las manos al pecho, tratando de ocultar su emoción. «Y hay más noticias», continuó el profesor. «La Academia de Arte de Venecia quiere colaborar con nuestra escuela. Están impresionados con los resultados de los alumnos». Cuando los invitados se marcharon, subieron a la terraza, su lugar preferido para las conversaciones importantes. Venecia se extendía ante ellos, eterna y siempre nueva. «Yo también tengo noticias». Cefirina sacó un cuaderno de bocetos. «¿Recuerdas el boceto de la villa que hice hace un año?» «Por supuesto». Una galería de Milán se ha ofrecido a acoger mi exposición individual, una serie de obras sobre la revitalización, la historia de un lugar a través del arte. Aldabela abrazó a su amiga. «Estoy orgullosa de ti. Esta es nuestra victoria compartida». Cefirina se enjugó los ojos. «Sin ti nunca lo habrías logrado», interrumpió Aldabela. «Solo que de otra manera. Por la noche, todos, alumnos, profesores, jóvenes artistas y sus padres, se reunieron en el jardín de la villa, una celebración informal para marcar el final del año escolar. Se colgaron guirnaldas, se pusieron mesas con aperitivos, un joven violinista del conservatorio tocó Vivaldi. «Y ahora», anuncia Cefirina levantando su copa, «tengo que hacer un anuncio importante. El Consejo de Administración y yo hemos decidido crear una beca anual en memoria de Aldabela Contarini para jóvenes restauradores». Aldabela se quedó paralizada con la copa en la mano. Aplausos, sonrisas, felicitaciones, todo se fundió en un solo zumbido. «No tenías derecho», susurró a Cefirina. «Tenía», le guiñó el ojo esta última. «Porque a algunas cosas hay que llamarlas por su nombre, sobre todo las cosas buenas». A última hora de la tarde, cuando los invitados se habían dispersado, las dos se quedaron solas en el salón principal. Los frescos, que habían cobrado vida gracias al trabajo de Aldabela, parecían brillar en la penumbra. «¿Sabes lo que estoy pensando?» Cefirina pasó la mano por la pared. «En que cada grieta de estos frescos forma parte de su belleza, como cicatrices que nos hacen más fuertes. Y más sabios», añadió Aldabela. «Recibí una carta de su abogado», dijo Cefirina de repente. «Tansillo quiere que le devuelvan parte del dinero. Dice que está arrepentido». «¿Y qué has decidido?» «Lo donaré todo al fondo de becas», sonrió. «Que sus mentiras sirvan a la verdad en eso al menos». Salieron al jardín. La noche caía sobre Venecia, las luces de los canales se encendían. En algún lugar de Argentina acechaba un hombre cuyas acciones habían cambiado sus vidas. Pero esa ya no era su historia. «¿Por qué brindamos?» Aldabela levantó la última copa de prosecco. «Por una nueva vida», Cefirina miró a las estrellas. «Y por los viejos frescos que nos enseñaron lo más importante». «¿Qué cosa?» «Que la verdadera belleza no teme a las grietas, y que toda restauración empieza por la honestidad con uno mismo». Las luciérnagas se encendieron en la oscuridad del jardín. Villa Médicis, antigua y siempre joven,
conservaba la paz de sus nuevos propietarios, personas que habían aprendido a apreciar lo auténtico y a desprenderse de lo falso. Y había tanto trabajo por delante, tantas historias nuevas, tantas oportunidades para la verdad.